Hoy es miércoles 2 de junio y el pueblo salvadoreño está conmemorando 2 años de gobierno de Nayib Bukele. Arropado por un apoyo político y sentimental sin precedentes en El Salvador y navegando contra la pandemia y el bloqueo de la oposición, el gobierno de Nayib Bukele ha cumplido 2 años. Han sido 2 años luchando o caminando contra el viento y contra la marea. 2 años que, a pesar de esa oposición feroz que ha tenido, dan como resultado una popularidad que va creciendo. Una popularidad del gobierno de Bukele que se sostiene a pesar de tantas adversidades. Eso fue el discurso de Nayib Bukele ante la Asamblea Legislativa el 1 de junio. Un discurso político, un discurso de celebración de 2 años de gobierno que están fincados en forjar la ilusión en el pueblo salvadoreño de construir un mejor país. Quienes estaban esperando, o la oposición política más reaccionaria que esperaba o que exigía que ese discurso fuera un informe de cuentas, realmente salieron perdiendo. Nayib Bukele llegó no a dar un informe de cuentas, llegó a contarnos cómo se está tratando de construir un nuevo país, cómo se está tratando de construir una lógica política diferente. Hay que comprender que Nayib Bukele no es un encantador de serpientes, no es un demagogo o un populista o un manipulador de las redes sociales como dice la oposición. Nayib Bukele se ha convertido en el referente del nuevo liderazgo, un liderazgo perturbador que está apoyado en la inmensa mayoría de la población, o que está apoyado en la ilusión que tiene la inmensa mayoría de la población de construir un mejor país. Un liderazgo perturbador que necesita del apoyo popular mayoritario para poder construir el rumbo. Hemos estado viviendo en los últimos años algo que yo denomino como una insurrección electoral. Lo que hemos vivido desde 2018 hasta 2021 es una insurrección electoral. Este tipo de insurrecciones electorales tienen sus antecedentes históricos, sobre todo en Sudamérica. Independientemente de los posicionamientos ideológicos en Sudamérica, vamos a decir que en el caso de Chávez, Correa, Morales, Lugo y Mujica, Sudamérica tuvo sus propias insurrecciones populares electorales. Unas insurrecciones populares que estaban asentadas en el descontento popular. Y todos estos presidentes lo que hicieron fue darle valor a Sudamérica. Así como hoy Nayib Bukele intenta darle valor a Centroamérica. Hemos estado viviendo, desde Sudamérica, hemos estado viviendo una serie de olas de insurrecciones populares electorales. Y en ese tipo de insurrecciones participó El Salvador a partir de 2019. Y es que hay que ubicar la importancia de las elecciones que se dieron, desde 2018, 2019 y 2021. Esas elecciones tuvieron una importancia de carácter histórico. No son simples accidentes electorales. Y la trascendencia de esas elecciones que comienzan como insurrección popular electoral en 2018 y culminan en 2021 es que se sacó o se concluyó un proyecto de construcción de un nuevo grupo gobernante en El Salvador. Una construcción que empieza a partir de la década de los 70. A partir de los 70 nosotros como pueblo salvadoreño hemos sido testigos de cómo los militares fueron sacados de su papel de grupo gobernante
y ese grupo gobernante de los militares fue sustituido por una élite política partidaria realmente corrupta. Entonces, asumieron el papel de las Fuerzas Armadas los filibusteros del aparato del Estado, y con ellos se fundó en El Salvador lo que yo denomino como la corruptocracia, es decir, una democracia dirigida por corruptos. Con la insurrección popular electoral, lo que hemos estado viendo en los últimos años es cómo se ha cambiado, cómo se va cambiando el grupo gobernante viejo por un grupo gobernante nuevo. Hemos estado observando en El Salvador una reestructuración de ese grupo gobernante. Hemos estado observando la recomposición de la clase dominante, y el saldo es que actualmente se tiene una oligarquía dividida. Por un lado, un grupo oligárquico que todavía quiere consolidar o volver a las bases más feroces del neoliberalismo, y por el otro lado tenemos un grupo oligárquico que está pensando en hacer una serie de cambios a su interior en términos políticos y sociales para tratar de formar parte de este proceso de cambio en El Salvador. Esa recomposición de la oligarquía la divide en el grupo, digámoslo de esta forma, en el grupo más reaccionario y en el grupo que apuesta por una revolución democrática burguesa que se funde en una inversión mucho mayor en la educación y en la salud. Es decir, lo que estamos viendo, y si ya nos vamos desde el lado de las masas populares, estamos viendo una nueva forma de hacer la revolución social. Con la insurrección popular electoral que hemos estado viviendo, encabezada por Nayib Bukele, sin temor a equivocarnos, podemos decir que hemos observado o que se están dando cambios políticos más importantes que incluso aquellos cambios que se dieron durante la guerra civil. Estamos viendo un nuevo grupo gobernante, y este nuevo grupo gobernante tiene características distintas a los grupos gobernantes anteriores, el grupo de los militares y el grupo de los corruptos. Este nuevo grupo gobernante está formado por personas menores de 40 años, que están muy distanciadas o bastante distanciadas de las definiciones ideológicas tradicionales. Un grupo gobernante que está siendo arropado por una amplia base social que en su mayoría proviene de los otrora votantes de Arena y del FMLN. Un grupo gobernante formado por profesionales e intelectuales que ven de diferente forma la construcción de un nuevo país. Esas iniciativas que se están dando o que se han dado a nivel planetario de revitalizar el capitalismo a través de lo que algunos llaman capitalismo digital, capitalismo verde, capitalismo de vigilancia, algunos incluso le llaman capitalismo de bienestar social, al final lo que vienen a revitalizar es la utopía de que se puede construir un nuevo país sobre la base de reivindicar plenamente lo público. Ahora, la tarea fundamental en este momento del gobierno de Nayib Bukele, después de que se suelta del bloqueo que le tenía antes la Asamblea Legislativa y el órgano judicial a través de la Sala de lo Constitucional, la tarea principal es desmontar el neoliberalismo. Y desmontar el neoliberalismo es la premisa para construir o echar a andar un plan de nación. La oposición política dice que el gobierno de Bukele no tiene rumbo o que el gobierno de Bukele no presenta un plan de nación. Pero eso lo que refleja es una falta de agudeza y de pensamiento político de esa oposición. Lo primero para construir un plan de nación o para echar a andar un plan de nación es desmontar el neoliberalismo. Y eso pasa por recuperar el papel protagónico del Estado en la sociedad.
Y ese papel protagónico tiene que ver con un incremento sostenido de la inversión social y tiene que ver también en convertir el Estado en un sujeto social, ¿no? Un sujeto social que sea capaz de atender las necesidades de la gente, un sujeto social que fortalezca la salud, la educación, que fortalezca el agro con reformas agrarias de nuevo tipo, atender las necesidades de la gente a partir de satisfacer sus necesidades cotidianas, no con palabras, sino con proyectos concretos, proyectos que incluso tienen que ver con la modernización de toda la infraestructura que sea usada en beneficio de la población, una modernización de todo el sistema de carreteras que sea dirigido por el Estado y que incluso se busquen nuevas formas de captar y de producir energía para echar a andar el aparato productivo en el país. Ahora, todos esos proyectos en beneficio de la población son imposibles sin endeudamiento. La oposición política ataca al gobierno porque se está endeudando, pero no hay forma de darle un nuevo protagonismo al Estado sin endeudarse. El punto acá es que tiene que ser un endeudamiento que genere riqueza. El pedir que no se endeude el país es una forma de trampa, es una trampa que se tiende para no impulsar una serie de proyectos que van en beneficio de la población. Lo que hemos visto en estos 2 años de gobierno de Nayib Bukele es un endeudamiento que tiene que ver con la inversión pública, y eso es desmontar el neoliberalismo, ¿no? Hemos visto un endeudamiento que le está apostando a la salud pública, y por eso, en términos de la pandemia, El Salvador es de los países que sale mejor calificados a nivel mundial. Hemos visto cómo el país se ha endeudado también para tratar de romper la brecha digital que existe con una entrega de computadoras sin precedente en toda América Latina. Ahora, lo que toca en este momento, y eso lo dejó claro en su discurso Nayib Bukele, es desmontar el aparato ideológico del Estado oligárquico, es incrementar la inversión social, ¿no? Y buscar la popularidad no con otros países, ¿no? La popularidad tiene que buscarla a los gobiernos con sus propios electores. Este es un gobierno, y eso lo ha demostrado en estos 2 años, es un gobierno con autoridad. Si el gobierno de Bukele no hubiera tenido autoridad, hubiese sido derrocado en el primer año de gobierno. Hubiese sido derrocado porque la Sala de lo Constitucional le otorgó el poder del gobierno a la Asamblea Legislativa en una medida realmente atentatoria del Estado de Derecho y atentatoria de la democracia en El Salvador. La oposición política confunde autoritarismo con autoridad. El gobierno de Bukele es un gobierno con autoridad. Ahora, ese gobierno con autoridad está gobernando para las futuras generaciones. De parte de la oposición política, lo que estamos viendo es un partido Arena totalmente diezmado, que añora con volver al neoliberalismo, porque ese es su ADN, y vemos a un FMLN que no tuvo el valor de desmontar el neoliberalismo cuando estuvo en el gobierno. Vemos un FMLN en cuyos discursos no existe ni tan solo una letra de revolucionario. Eso es lo que hemos estado viendo. Y por el lado de los Estados Unidos vemos que el imperio, el otrora imperio más grande del planeta, le tiene miedo al liderazgo de un joven político salvadoreño. Un joven político que está tratando no solo de darle valor a El Salvador, sino que darle valor a toda Centroamérica. Hay que considerar que estos 2 años de gobierno han sido 2 años exitosos. Y han sido 2 años exitosos porque se ha luchado la inmensa mayoría del tiempo de esos 2 años en contra de la Asamblea Legislativa y en contra del Poder Judicial a través de la Asamblea, a través de la Sala de lo Constitucional. La fortaleza de este gobierno entonces ha sido que el poder fáctico
está ejercido por el pueblo.